Bienvenidos a un nuevo webinar de Logicalis Spain. Les habla Luisa Pérez, responsable de marketing. Hoy queremos abordar cómo las nuevas arquitecturas de datos basadas en Big Data e inteligencia artificial dan respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones, de vuestras organizaciones. Para ello contamos con Rafa Caballero, responsable de Big Data e inteligencia artificial en Logicalis Spain, quien nos mostrará la arquitectura de referencia sobre la que trabaja Logicalis y sobre todo, y lo más importante, no os lo perdáis, nos mostrará casos de uso en diferentes sectores. Hola Rafa, bienvenido y te doy paso. Hola Luisa, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre nuevas arquitecturas de datos basados en tecnologías Big Data. Antes que nada, pues quiero dar las gracias a todos vosotros por conectaros. Mi nombre es Rafa Caballero, soy el responsable del área de negocios de Big Data e Inteligencia Artificial en Logicalis. Tengo aproximadamente más de 10 años de experiencia trabajando y haciendo explotación de los datos. Me considero, de hecho, un fanático de los datos, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, tengo mucha o amplia experiencia en diseños de arquitecturas de datos, soluciones de RPA y monitorización de servicios de negocio. A nivel tecnológico, pues bueno, he trabajado con diferentes tecnologías, como todo lo que tiene que ver con el framework de Cloudera, de Horton, todo lo que es la suite de Elastic, de Confluent, que viene a ser un poco lo que es la parte de Apache Kafka, MongoDB, etcétera. En este slide, pues bueno, al final os puedo dejar aquí mi correo electrónico y mi contacto de LinkedIn, por si acaso tenéis cualquier duda luego del webinar, estaré encantado de contestaros. A ver, comenzamos un poco con la agenda o cuál es nuestro objetivo con este webinar. Lo primero que queremos hacer es, antes de empezar a hablar de nuevas arquitecturas de datos, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo actualmente con estas arquitecturas del mercado, ¿vale? Las que estamos ahorita, las que tenemos en la mayor presente en nuestras organizaciones. Posteriormente hablaremos de las arquitecturas de referencia y de esta arquitectura de referencia es la que hemos trabajado en Logicalis. Nosotros hacemos una división o segmentación, por así decirlo, en lo que es una arquitectura lógica y una arquitectura física. Posteriormente lo comentaremos, ¿vale? Como tercer punto hablaremos de algunos casos de uso que consideramos muy importantes, se pueden aplicar sobre estas arquitecturas que nosotros llamamos arquitecturas de referencia. Comentaremos algunas referencias puntuales de algunas implantaciones que hemos realizado por temas de políticas. No podremos dar el nombre, perdón, de la empresa, pero sí que podremos ver un poco sobre qué necesidad tenían y qué arquitectura utilizamos para solventar esta necesidad. Y por último, pues bueno, hablaremos un poco sobre las tecnologías que actualmente estamos teniendo en la organización. Actualmente, pues, ¿qué es lo que está ahorita, qué es lo que sucede en el mercado? Pues tendremos nuestras bases de datos o nuestros modelos operacionales en las cuales están interconectados normalmente con una base de datos o un entorno informacional que vendría siendo un data warehouse, un data mart en algunos de los casos, y los datos por sí o la cantidad de datos que se procesan son datos o fuentes estructurados, ¿vale? Es decir, son fuentes de datos, orígenes de datos internos de nuestra organización, puede ser también en algunos casos orígenes de datos externos, pero digamos que siempre los orígenes son estructurados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos sucediendo o qué es lo que observamos con este tipo de arquitecturas actuales que tenemos en la organización? Están existiendo ciertas limitaciones, ¿vale? Es decir, estamos teniendo problemas para tener escalabilidad. Este tipo de arquitecturas tradicionales, pues normalmente si se hace un tipo de escalabilidad, solamente podrá ser de tipo vertical, es decir, incrementar memoria, CPU, etcétera, y no nos permite añadir, sí que podemos añadir servidores adicionales, pero no es tan fácil o tan sencillo como nuevas arquitecturas lo podemos hacer. El tema del coste del TCO es algo elevado, ¿ok? Es decir, dependiendo de cómo queramos nosotros tratar o consumir estos datos, puede ser un tema muy importante de la organización y podremos tener consumo elevado. El aspecto referente al desarrollo. Hacer nuevos desarrollos dentro de este tipo de arquitecturas son muy complejas. Hago un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, a un sistema operacional que consta de una base de datos relacional, queremos agregar algún tipo de columna, ¿ok? Esto pues requiere gran trabajo y es muy complejo, ya que tendríamos que, por ejemplo, si una tabla está ya indexada, pues para agregar una columna tendríamos que parar nuestro sistema que depende de esta base de datos, reindexar todo y vamos, lo que viene siendo para el equipo de desarrollo, este trabajo es muy complejo. Otro tema también son los tiempos de respuesta. La mayoría de los sistemas, pues a medida de que van trabajando con mayor cantidad de datos, lo que son procesos batch
o inclusive consultas a lo mejor que se requieran en el momento se ven afectados. En algunos casos también el almacenamiento puede ser otra limitante de estas arquitecturas, porque normalmente ciertos manejadores de base de datos pueden tener algún limitante. Por ejemplo, el caso de SQL Server, que está aproximadamente entre la limitación de unos 15 a 20 terabytes. Esto también puede tener problemas en la organización, ya que ahorita es necesario almacenar casi toda la información que tengamos, porque para nosotros esta información debe ser muy valiosa. No podemos darnos el lujo de desechar información en esta era que estamos, que se están produciendo millones de gigabytes por segundo. Otro aspecto que está limitante es el tema de lo que he comentado, los datos estructurados. Normalmente, pues, estos sistemas operacionales o informacionales están acostumbrados a trabajar con datos estructurados, con tablas, con filas, con columnas, y si queremos nosotros, pues, procesar ficheros que estén o semiestructurados o no estructurados, como por ejemplo, información que llega mediante JSON por sondas IoT, o ficheros planos que tengamos que no están con un formato específico, se puede hacer muy complicado. Y por último, y consideramos que es uno de los más importantes, es que este tipo de arquitecturas que tenemos actualmente en el mercado no están preparadas para elaborar o diseñar modelos predictivos. Es decir, normalmente, pues, tú puedes integrar toda la información, a lo mejor en una arquitectura informacional o un data warehouse, pero esto al final le va a mostrar el resultado al usuario final o al cliente final, y es él el que va a tener que tomar algún tipo de decisión o algún tipo de predicción. Con los modelos predictivos lo que se busca es esto, que a la final brindarle una herramienta a las personas o al usuario final y no tener que ellos, pues, estar tomando decisiones con la información. ¿Cuáles son los drivers que vemos o cuáles son las causas que están llevando a evolucionar estas arquitecturas? Es decir, pasar mi modelo actual o mi arquitectura actual, evolucionarlo a una nueva arquitectura de datos. Lo que comentamos, la gran cantidad de volúmenes de datos. Se están generando actualmente y seguramente en el futuro seguiremos así con mucho más, grandes volúmenes de datos en gigabytes por segundo, ¿de acuerdo? Y todo tiene que ver un poco con el tipo también de datos, porque ya no estamos hablando que generamos datos estructurados, sino que ya vienen datos no estructurados, ficheros, logs, cualquier tipo de información. Es decir, ahorita la información tiene un gran valor y necesitamos, y es necesario que la podamos almacenar para luego poder procesarla y trabajar con ella. Otro punto importante es lo que comentamos, el tema de integrar datos. Es poder yo coger datos que tengan estructura, otros datos que no tengan, información en tiempo real, y mediante una nueva arquitectura de datos poderlas procesar e integrar para generar valor al negocio. El tercer aspecto es obviamente mejorar la rentabilidad. Dependiendo de cómo nosotros vayamos a consumir el dato, ¿de acuerdo? Nosotros podremos mejorar la rentabilidad, ¿de acuerdo? A nivel de coste de licenciamientos o al nivel del tema del crecimiento, por lo menos para el caso de almacenar los datos de grandes volúmenes, pues este tipo de nuevas arquitecturas facilitan que el almacenamiento, pues, sea mucho más sencillo y no sea tan costoso. Y por último punto es la reducción de los tiempos de respuesta. Lo que comentábamos, al tener grandes volúmenes de datos, pues los tiempos de respuesta actualmente se pueden ver afectados y elevados, y esto nos puede dar algún tipo de problema en nuestra organización. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros consideramos que tienen estas nuevas arquitecturas de datos? Primero comentar que estas arquitecturas de datos, la mayoría se basan en tecnologías o software o soluciones de Big Data, ¿de acuerdo? Tecnologías como caso de Cloudera, Spark, Kafka, la suite de Elasticsearch, MongoDB, bueno, etcétera. Hay un sinfín de productos o tecnologías que actualmente hay en el mercado y que están creciendo constantemente que dan soporte a estas nuevas arquitecturas de datos. Y algún tipo de beneficios o ventajas que podemos tener sobre las arquitecturas tradicionales es que la latencia va a ser por debajo de los milisegundos. Es decir, con estas tecnologías podemos hacer consultas en milisegundos sumamente rápido. Aquí ya podemos ahora también incluir escalabilidad horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya que no solamente va a bastar con poder incluir a lo mejor escalabilidad vertical, CPU, memoria, disco, sino que podremos agregar nodos o servidores a nuestra arquitectura sin afectar el servicio. Estos sistemas vienen preparados ya para que se puedan incluir nuevos servidores o nuevos nodos sin tener que pagar la operativa del servicio. El tercer punto es lo que comentábamos, ya vamos a poder hacer ingestas de datos y almacenamiento de cualquier tipo de fuente, bien sea que están estructurados, no estén estructurados, tengan en ficheros, vengan en formato JSON. La verdad que nos permite, pues, esto, tener ya el control de los datos en sí. Y por último, este tipo de tecnologías o la mayoría de las tecnologías actuales
ya vienen por sí configuradas o preconfiguradas para replicar los datos dentro del clúster. Es decir, no vamos a tener que depender de un soporte de una técnica de sistema de terceros o un software de terceros para yo poder garantizar y replicar mis datos, sino que ya estas soluciones de tecnología Big Data pues ayudan mucho a que los datos ya estén replicados y que nosotros, pues, en realidad para nosotros es transparente. Comentando respecto a esto, pues ahora hablaremos un poco de cuál es nuestra arquitectura de referencia que hemos definido en Logicalis. Como decía anterior, el tema del landscape actual o tecnología de Big Data en el mercado va creciendo, pero descontroladamente. O sea, a medida de que van saliendo necesidades, surgen productos, competidores, etcétera. Entonces, yo recuerdo que este diagrama hace 4 años a lo mejor no llegaba ni a la mitad de la pantalla, y esta foto es solamente del año pasado y ya vemos que es así difícil o impredecible de poder leer. Entonces nosotros aquí en Logicalis lo que hicimos fue, es decir, bueno, mira, tenemos esta gran cantidad de soluciones, vamos a partir nosotros de una arquitectura de referencia en la cual cubrirá ciertos casos de uso dentro del negocio, y trabajaremos con las tecnologías que, bueno, que mejor podamos, digamos, soportar para este tipo de arquitecturas. Lo que comentaba, nuestra arquitectura de referencia la dividimos en 2 tipos, lo que vendría siendo la arquitectura lógica y una arquitectura física. Primero hablaremos de la arquitectura lógica. Esta arquitectura lógica nosotros la dividimos en 4 niveles, ¿de acuerdo? Empezamos por la parte de ingestas de datos, es decir, ya vamos a poder ingestar datos no solamente en formato batch, sino en formato de real time. Bien sea información que proviene de APIs, de sondas o simplemente de conectores como CDC, ¿de acuerdo? En la parte de streaming, y en la parte de batch, lo que decía, podremos ingestar datos de bases de datos relacionales, ficheros de logs, procesos de ETL, etcétera. El segundo nivel es decir, bueno, ahora cómo vamos nosotros ya con estos datos que estamos ingestando, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo lo almacenamos? Bueno, para ello utilizamos ya nuevas tecnologías que nos van a permitir la persistencia de los datos en diferentes formatos. Por ejemplo, HDFS, motores de búsqueda, como el caso de Elasticsearch, Data Warehouse basados en tecnología de Big Data, como el caso de Pivotal o Greenplan, que trabaja un poco con este modelo, y base de datos no SQL, como el caso de MongoDB. Una vez que tenemos ya nuestros datos ya almacenados, viene la parte interesante, es decir, bueno, ya he almacenado toda la información estructurada, no estructurada, ahora ¿qué hago con ellos? Bueno, en esta capa o en este nivel hacemos ya este procesamiento, ya vamos a poder ya hacer limpieza de los datos, poder hacer un poco la preparación de los datos antes de venir a la fase de... Pero la diferencia entre una versión open source o enterprise, en algunos casos, es de que normalmente la versión open source pues cubre o abarca estos 4 niveles. Una versión enterprise, pues como se visualiza con esta nueva diagrama que estamos colocando aquí, nos va a brindar capa de seguridad, administración, monitorización y gobierno de datos. Es decir, esta es la gran diferencia que podemos tener actualmente entre versiones de software open source o versiones comerciales de las que nosotros actualmente podamos adquirir en el mercado. Un ejemplo claro es Cloudera. Cloudera tiene su versión, por llamarlo Community, que cubre los 4 niveles de ingesta, almacenamiento, procesamiento y explotación, pero carece de lo que vendría siendo la parte de administración, monitorización, seguridad, gobierno. Es por ello que en algunos casos es necesario adquirir la versión Enterprise para poder cubrir en nuestra organización y tener el ciclo completo de la arquitectura. Comentaremos ahora un poco las arquitecturas, un poco de ejemplos que tenemos o implantaciones que hemos realizado en algunos clientes sobre nuevas arquitecturas de datos. Empezamos primero con el sector turismo. Tenemos una empresa del sector turismo que querían realizar o tenían como objetivo una visión 360 de sus clientes para ofrecer nuevos productos. Querían también hacer una predicción de la demanda hotelera en base a la temporada del año, y querían hacer la mejora de experiencia de usuario en cuanto a los servicios Wi-Fi, ¿vale? Porque estaban teniendo ciertos problemas en lo que viene siendo la Wi-Fi de lo que viene siendo su cadena hotelera, y muchos clientes pues simplemente no notificaban en el momento, sino que simplemente pues luego que ya hacían el checkout pues hacían malos comentarios o simplemente se quejaban del servicio sin hacerlo. Entonces ellos tenían una necesidad de poder decir, bueno, mira, ¿cómo puedo yo detectar o recolectar esta información y ser más proactivo ante esto? Logicalis, pues a nivel de servicios, pues ¿cómo participó? Pues hizo el diseño de la solución. Ya sabéis que nosotros, al ser un ente integrador, pues podemos brindar desde la venta del hardware hasta inclusive el diseño y la implantación de los casos de uso. Este fue un ejemplo claro en el cual fue así. Nosotros hicimos el diseño de hardware, la venta,
lo que venía siendo el software que iba a apalancar o la tecnología que iba a apalancar esta arquitectura. Y por último hicimos las explotaciones de caso de uso, que fueron la predicción de la demanda, la visión 360 y esta experiencia de usuario a nivel de la Wi-Fi. Y una vez que se hizo la implantación de esta arquitectura o se hizo el proyecto en sí, pues Logicalis también actualmente está prestando lo que viene siendo el servicio gestionado recurrente para dar soporte a todas estas tecnologías que están apalancando o soportando esta arquitectura. A nivel de beneficios, pues se lograron reducir aproximadamente un 20% de los costes a nivel de licenciamiento, gestión del personal durante el primer año y se logró aumentar aproximadamente un 10% en las reservas. Respecto a la arquitectura que utilizamos a alto nivel ya con tecnologías, pues lo que comentamos, partiendo de nuestro modelo de referencia, pues ya simplemente es colocar qué tecnologías pues pueden ayudar o aportar valor en este caso de uso. Para nosotros, como broker de mensajería, se utilizó el Kafka. Nuestra repositorio espejo fue un MongoDB, un clúster de MongoDB. Y para lo que vendrá siendo nuestro Data Lake, utilizamos el framework de Cloudera con la versión Enterprise, porque era necesario para el cliente poder tener el gobierno de datos y la seguridad del dato. Y todo lo que fue los modelos predictivos, explotación de datos, se utilizó mediante Spark. Todo lo que tiene que ver con la explotación de datos, con visualización, pues MicroStrategy fue muy importante para este proyecto. Otra referencia muy importante para Logicalis y que de verdad es un proyecto muy interesante que actualmente se empezará a desplegar en otros sitios, fue hacer un proyecto de Smart City aplicado a servicios urbanos. Una empresa de servicios urbanos tenía la necesidad de empezar a interactuar o dar marcha a las iniciativas tecnológicas de lo que llamamos ciudades inteligentes, y en la cual pues necesitaban gestionar bien la manera como hacían la recolecta de los residuos, es decir, los camiones de basura, cómo hacían las rutas eficientes para recoger en los contenedores los residuos de los usuarios. En este caso se utilizó las ciudades de Granada y Cambridge para hacer esta implantación, y también necesitaban pues gestionar inteligentemente lo que era el mantenimiento de las calles. Para esto se utilizaron inclusive sensores que se le colocaban a las personas de limpieza de las calles y poder medir con qué intensidad pues hacían la recogida de residuos y poder hacer los modelos predictivos que fueran necesarios. Logicalis aquí, ¿cómo participó? Pues hizo el diseño de la solución a nivel de hardware, software y caso de uso. Se hizo el despliegue, lo cual contemplaba todo lo que tiene que ver con la instalación, configuración y entonación de la plataforma. Y se implantaron en estos dos casos de uso que comentamos. Una, la recogida de residuos inteligentes en las ciudades de Granada y Cambridge. Y dos, la limpieza vial inteligente en las calles en ciertas calles de Madrid. ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo esta empresa? Pues en el primer año pues hicieron una reducción del 30% de los costes y tuvieron también el incremento de la calidad de servicios, porque obviamente pues al hacer recogida eficiente de los residuos, pues las personas estaban pues mucho más satisfechas sobre este tipo. ¿Cuál fue la arquitectura de referencia que utilizamos? Esta arquitectura de referencia que utilizamos fue una arquitectura basada en cloud, es decir, todos los productos que veis a continuación fue implantado en Azure y utilizamos ciertos componentes de Big Data, como fue el caso de Cloudera, en la mayoría de los casos para hacer el almacenamiento con Hadoop HDFS, procesamiento de datos con Spark, el ingesta de datos con Flume. Y la parte de explotación, pues utilizamos el Hue y un portal diseñado por Logicalis en la cual se veía la ruta eficiente de los camiones o los contenedores de basura y cómo tenían que ir procesándolos como tal. Otro ejemplo claro fue una empresa a nivel de telecomunicaciones que tenía una necesidad. Es decir, al ser una empresa de telecomunicaciones tienen múltiples herramientas de monitorización. Tienen gran cantidad de herramientas de monitorización. Y necesitaban pues poderlas integrar y poder detectar lo que comentaba yo antes. Cuál era la causa raíz de un problema. Si era debido a un cambio, si era debido a un incidente. Querían saber un poco cómo podían hacer una manera de tener una arquitectura compacta y poder hacer explotación de estos datos. Pues para esto pues se hizo el diseño de una solución basada para la ingesta de datos. Se utilizó la Apache NiFi, en la cual ingestamos datos de diferentes fuentes, y como vuestra base de datos espejo para explotación se utilizó un Elasticsearch para todo lo que tiene que ver un poco hacer analítica avanzada de los logs y búsquedas avanzadas. Y para la persistencia del histórico se utilizó un framework de Cloudera, ¿vale? Para hacer todo lo que tiene que ver el almacenamiento en HDFS. Otro caso muy importante también, otra arquitectura interesante de datos que tuvimos para un banco,
fue, ellos tenían una necesidad de que necesitaban reducir lo que comentaba, la base de datos operacional la tenían en un mainframe y las consultas que se hacen en un mainframe son muy costosas porque bueno, eso tiene, cada vez que se hace una select sobre estos entornos, pues los costes son muy elevados. Entonces tenían la necesidad de que querían hacer una descarga de ese coste. Necesitaban también que con aplicaciones de terceros hicieran conexiones a sus datos, pero que no fueran directos a su operacional, sino que fueran una capa superior. Necesitaban almacenar gran información en histórico y necesitaban también hacer modelos predictivos que le permitiera pues, ofrecerle mejor servicio a los clientes. Para ello, Logicalis pues, hizo el diseño de una solución que se basó en unos 5 casos de uso, en la cual el primero era las descargas de MIPS para las consultas de tarjetas de crédito de cuentas. El segundo fue implantar un repositorio espejo para hacer conexiones mediante API REST en este repositorio espejo. El tercero fue almacenamiento en HDFS para todo lo que tiene que ver con el histórico de los datos. El cuarto fue un modelo predictivo en el cual se podía hacer una predicción del saldo a un mes vista de los clientes para poder ofrecer mejores productos y servicios. Y el quinto, un motor de reglas que con toda esta información que ya se está almacenando de los consumos de las tarjetas, de las cuentas, pues se enviaba conexión a una API de terceros como era el Adobe Cloud Marketing y le enviaba pues una notificación a los clientes cada vez que consumían con la tarjeta o hacían cualquier tipo de operación. En este caso, pues sí, la arquitectura que se utilizó pues fue mucho más compleja porque ya se utilizaron procesos de streaming y de batch en la cual se utilizaron diferentes soluciones como el caso de Kafka, Elasticsearch y motores de reglas en este caso, y para los modelos predictivos fue necesario incorporar un elemento como el TensorFlow para hacer más eficiente esta predicción. Por último, y para finalizar, quería comentar solamente que, bueno, nosotros en Logicalis pues trabajamos con diferentes soluciones tecnológicas que nosotros adaptamos en nuestras arquitecturas de referencia para poder cumplir las necesidades de los clientes. Aquí, obviamente, se pueden ver algunos, no todos, porque obviamente sería muy complejo pues colocar con todas las tecnologías que trabajamos, pero es para que tengáis una idea, algunos ejemplos de algunas soluciones con las cuales trabajamos para hacer ingestas de datos con herramientas open source o simplemente la parte de explotación como el caso de MicroStrategy, que es una solución bastante potente que tenemos actualmente como partner en el mercado. Y lo que siempre has dicho, este tipo de soluciones o arquitecturas pueden ser implantadas on-premise, cloud o híbrida. Inclusive ya muchos vendors, como el caso de Amazon, Azure o Google, están trabajando con sus propias soluciones. Un caso muy típico es el caso de base de datos NoSQL. Se pueden hacer despliegues en estos entornos cloud de base de datos NoSQL como Mongo, pero ellos mismos ya están ofreciendo a sus clientes soluciones propias que vendrían siendo base de datos NoSQL y que en principio pues tienen un coste un poco más reducido, simplemente para poder obtener y atraer todo el mercado y llevar todo al mundo cloud. Nosotros tenemos alianzas y partnership con muchos de los fabricantes, en el caso de MicroStrategy, con Cloudera somos partners de Cloudera, con Elasticsearch pues también tenemos alianzas con MongoDB, etcétera. Es decir, trabajamos con casi todos los partners que actualmente pues tenemos en el mercado. Por último, ¿cuál es para finalizar, qué es lo que nosotros consideramos que podrían ser los próximos pasos, ¿vale? En Logicalis, pues hemos diseñado un modelo para poder identificar o construir estas nuevas arquitecturas de datos que se basa en 5 pilares. El primero es poder identificar qué necesidad, qué problema o qué oportunidad tienen actualmente en vuestras organizaciones, ¿vale? Esta es la clave fundamental para decir cuál es este driver que me va a motivar a mí a poder ir hacia una nueva arquitectura de datos. Lo que comentábamos. A lo mejor podemos tener tipo de respuestas altos en nuestros procesos, o simplemente necesitamos almacenar más información, o necesitamos hacer algún tipo de modelo predictivo que actualmente no tenemos, ¿vale? Pues son ciertos drivers que pueden ayudar a empezar a trabajar con estas nuevas arquitecturas. Lo segundo es identificar la tecnología. La tecnología que actualmente va a dar soporte a estas necesidades, pues tenemos que ver cuál es la que más se adapta a nuestra organización. Pueden ser casos de soluciones open source, a lo mejor no son soluciones open source, no siempre tiene que ser tecnología Big Data. Hay casos de que dependiendo del volumen de información, por implantar una solución que no sea Big Data, pues también podemos cubrir con esta necesidad. El tercero y lo más importante, para poder justificar todo este tipo de cambios dentro de una organización, hay que buscar cuáles son o identificar cuáles son los beneficios. Si se identifica cuáles son los beneficios, pues podemos pedir el presupuesto necesario para poder invertir en estas nuevas arquitecturas. Como cuarto punto, y muy importante, es identificar cuáles son los datos con los que vamos a trabajar, cuáles son las fuentes, si tengo acceso a estas fuentes, si son APIs de terceros,
Por ejemplo, si a mí me interesa conocer el tráfico que actualmente hay en las vías públicas, pues normalmente yo iría a un API de tercero que sería el de Google Maps. Pero obviamente sabemos que este tipo de accesos a APIs tiene un coste. Entonces, es identificar esto. Si los datos con los cuales yo voy a trabajar puedo tener fácil acceso o esto me va a generar algún tipo de coste adicional. Y por último, hacer un diseño ya de la arquitectura conceptual. Es decir, ya dibujar un poco cómo va a ser mi modelo de arquitectura, bien sea reforzando mi entorno actual que tengo, mi data warehouse actual o mi entorno operacional, o simplemente haciendo una nueva arquitectura que no dependa de este entorno, pues sería el paso final. En Logicalis, pues bueno, estamos preparados para dar los soportes en todos estos niveles, y ir de la mano y ayudarlos, y encantados de darle apoyo en todo lo que necesitéis para vuestras nuevas arquitecturas de datos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Esperemos que esto sea enriquecedor para vosotros. Y bueno, aquí os dejo nuevamente mi contacto por si tenías algún tipo de dudas o consultas luego del webinar. Estaré encantados de consultarlo. Pasamos ahora con las partes del modelo de preguntas. Gracias. Gracias, Rafa. Muy interesante, sobre todo esos casos donde hemos visto de una manera muy visual esas aplicaciones de la arquitectura de referencia que has explicado. Abrimos turno de preguntas. En lo que vais formulando las vuestras, yo sí que tenía una que no quería dejar en el aire. ¿Nos podrías poner un ejemplo, Rafa, de caso de uso de estas nuevas arquitecturas de datos donde se pueda apreciar efectivamente un ROI alto? Sí. Correcto, creo que bueno, ya lo habíamos comentado un poco en la presentación, pero es que para mí es indudable y siempre lo comento, es el caso del mainframe offloading. Para los clientes que tengan un mainframe, este tipo de casos de uso son muy típicos y de verdad el ROI es muy alto, porque este retorno se ve en que ya nuestras aplicaciones no van a atacar o no van a estar consumiendo MIPS, que esto por detrás genera un costo alto para la organización, sino que aquí con este tipo de arquitectura se han logrado inclusive disminuir entre un 40 y un 50% los costes en una organización que trabaja bajo este modelo. Ok. Jorge nos está preguntando, diferencias de un caso de uso donde apliquéis MongoDB y otro con Elastic. Vale, esto es muy típico, esta duda es muy típica, inclusive a veces puede llevar un poco a confusión de cuándo puedo utilizar un Mongo o cuándo puedo utilizar un Elastic. Generalmente, lo que hablamos conceptualmente, mejor dicho, la diferencia entre un MongoDB y un Elasticsearch es que el Elasticsearch está pensado como un motor de búsqueda y un MongoDB está pensado más como una base de datos no SQL. Vale, esto así a lo mejor a primera entrada es difícil de entender, pero en Elasticsearch un caso de uso sería, yo almaceno muchísima información en Elasticsearch, ejemplo, ficheros de log con rendimientos de máquinas, o gran cantidad de datos, inclusive ya en real time, y yo necesito aquí sacar una consulta agregada, es decir, necesito sacar el top 10, por ejemplo, de mis usuarios de Internet, o quiero sacar mi top 10 de uso de CPU de mis máquinas. En el caso de Mongo, pues también está preparado para almacenar grandes cantidades de información, pero para búsquedas más específicas, es decir, me interesa buscar el usuario que ha visitado mi web el día de ayer y cuántos clics hizo en una misma página. Entonces, un poco la diferencia es esto. En una puedo hacer búsqueda mucho más agregada, es un motor de búsqueda, de hecho, para eso está. Y el MongoDB, pues, es una base de datos mucho más específica para hacer búsquedas más en concreta. De hecho, nosotros siempre intentamos comparar o decir de que normalmente los modelos de base de datos relacional que se quieran migrar, la mejor opción es migrarla siempre a un Mongo. Muchas gracias, Rafa, por tu aportación y todo el conocimiento que has depositado en este webinar. Son las 11:40, damos por terminado esta sesión sobre arquitecturas de referencia de datos basadas en Big Data y inteligencia artificial. Muchas gracias a todos los asistentes y les vemos en el próximo webinar de Logicalis. Rafa. Muchas gracias a todos y bueno, estamos en contacto para lo que necesitéis, ¿vale?